¿Alguna vez has sentido que haces malabares con tus finanzas? ¿Que por más que intentas ahorrar, el dinero rinde menos cada mes? Te levantas, ves el precio del café, llenas el tanque, y sientes un nudo en el estómago. Y luego enciendes la televisión y ves a los expertos hablar de tasas, de la Fed, del BCE, y piensas, ¿y esto a mí en qué me afecta? Yo solo quiero que mi sueldo me alcance para fin de mes. Pues mira, te entiendo perfectamente. Pero aquí está el asunto. Lo que está pasando ahora mismo en los despachos de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo no es solo un debate de académicos. Es una tormenta perfecta que está a punto de tocar tierra y va a sacudir tu bolsillo, tus inversiones y tus sueños de comprar una casa o emprender un negocio. Y lo más loco es que lo que creías saber sobre hacia dónde van las tasas de interés, probablemente está mal. Durante meses, todos los analistas, todos los bancos de inversión, todos los gurús financieros te vendieron la misma historia. El 2026 sería el año de los recortes. El año en que la inflación finalmente se domaría y los bancos centrales bajarían la guardia para reactivar la economía. Sería el momento de endeudarse barato, de que las bolsas volaran y de que por fin respiráramos. Pero algo se está cociendo a fuego lento en las sombras. Algo que nadie vio venir. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal se filtraron al público, y lo que contienen es una bomba de tiempo. Los miembros de la Fed, los que ponen el precio al dinero más poderoso del mundo, están divididos. Y no hablo de si recortan un cuarto o medio punto. Hablo de que algunos de ellos, por primera vez en años, han puesto sobre la mesa la palabra que nadie quería escuchar: subida. Sí, como lo oyes. En un giro sacado de una novela de suspenso financiero, las actas revelaron que varios participantes están contemplando un escenario en el que la única salida sea volver a subir los tipos de interés y la inflación se niega a ceder. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. No estamos ante una pausa, estamos ante una encrucijada. La Fed pasó de tener una autopista de 2 carriles hacia los recortes, a encontrarse con una bifurcación donde un camino lleva a la estabilidad y el otro, el que empiezan a señalar algunos, lleva de vuelta a la pesadilla de las tasas al 5% o más. Hace solo unos meses, los mercados daban por descontado que para mediados de 2026 tendríamos tipos en torno al 3%. Ahora, esa certeza se ha esfumado. Ahora, la pregunta que quema en los oídos de los inversores es, ¿y si en vez de bajar, toca subir? Ahora, quizá estés pensando, pero si la inflación ya bajó, ¿de qué están hablando? Y tendrías razón en parte. La inflación al consumo ya no está en esos picos del 9% que vimos hace unos años. El problema es que el monstruo no está del todo muerto. La inflación subyacente, esa que excluye alimentos y energía volátiles, se ha mostrado terriblemente pegajosa. En Estados Unidos, ronda el 2,9%, todavía lejos de la meta del 2% que la Fed tiene como objetivo. Y el verdadero miedo de la Fed, el que los mantiene despiertos por la noche, es que las políticas arancelarias del nuevo gobierno, las tensiones geopolíticas y la fortaleza del consumo interno vuelvan a encender la mecha. Imagina que los precios del petróleo, que ya han subido más de un 15% en un mes por las tensiones en Medio Oriente, siguen escalando. Si el crudo toca los $70 el barril, como ya ha pasado, eso se traslada a la gasolina, al transporte, a todo lo que compras por Internet. Es una reacción en cadena que la Fed solo puede frenar con una herramienta, un martillo llamado subida de tasas. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque mientras la Fed coquetea con la idea de apretar el acelerador del costo del dinero, al otro lado del charco tenemos una película completamente diferente. El Banco Central Europeo está literalmente en la otra punta de la encrucijada. Mientras la Fed debate si debe frenar, el BCE está con el pie en el embrague, sin saber si meterse en el carril de los recortes o quedarse donde está. El dilema europeo es de aquellos que parten la moral de cualquier banquero central. Por un lado, la guerra en Ucrania sigue ahí, presionando los precios de la energía y de los alimentos. Por otro lado, la economía real, la que paga nóminas y vende en las tiendas, está débil. Las ventas minoristas en la zona euro caen, la industria manufacturera, especialmente la alemana, lleva meses en terreno negativo. Si subes tipos en ese entorno, asfixias la economía. Si los bajas, puedes desatar una inflación importada, sobre todo ahora que el euro se ha fortalecido hasta niveles de $1,20, encareciendo sus exportaciones. Es el choque de trenes que ningún manual de economía explica bien. De hecho, las posturas entre los gigantes financieros y los propios miembros del BCE no podrían ser más opuestas. Hace unos días, Morgan Stanley soltó una bomba: retrasa las expectativas de recortes de tipos en Europa hasta 2027. Sí, 2027. Básicamente nos dicen que el dinero caro llegó para quedarse en el viejo continente por 2 años más. Sin embargo, al mismo tiempo,
Miembros del Consejo de Gobierno del BCE, como el gobernador del Banco de Francia o el del Banco de Austria, salen a los medios a decir que no hay motivos para subir y que la fortaleza del euro podría incluso forzar una bajada para abaratar las importaciones y controlar la inflación a la baja. Un miembro, el de Austria, que es conocido por ser un halcón, o sea, de los duros, está insinuando que con un euro tan fuerte, tal vez haya que recortar. Es una locura. Vamos a ponerle números a esta locura para que veas el impacto real. Y vamos a usar dólares, que es la moneda que nos duele a todos en Latinoamérica porque muchos ahorramos en ella o comerciamos con ella. Imagina que tienes ahorrados $20,000 en un bono del Tesoro americano o en un fondo de deuda. Con la expectativa de tasas planas o a la baja, podrías estar esperando una rentabilidad modesta. Pero si la Fed finalmente decide subir tipos, digamos medio punto porcentual, tu dinero podría generar un 4,5% o 5% anual en activos segurísimos. Esos son entre $900 y $1,000 al año por hacer nada. Atractivo, ¿verdad? Ahora, volvamos a Europa. Si el BCE se queda quieto y la economía sigue débil, el euro se va a depreciar frente al dólar. Si hoy el euro está a $1,18 y mañana baja a 1,10, cualquier producto o deuda que tengas en euros pierde un 7% de su valor en dólares de la noche a la mañana. Para ti, en Latinoamérica, si tienes deudas en dólares, que se fortalezca el dólar es una pésima noticia. Tus cuotas suben. Si tienes ahorros en dólares, genial, eres más rico. Si tienes acciones en la bolsa europea, su valor en dólares se desploma aunque la empresa vaya bien. Esto no es teoría, es tu patrimonio moviéndose en tiempo real. ¿Y qué hacen los mercados con todo este caos? Los mercados, como buenos borrachos, se tambalean. Mira, las bolsas mundiales subieron un 2,9% en enero, porque los datos de crecimiento en Estados Unidos fueron sorprendentemente buenos, el PIB creció al 4,4%. Pero eso mismo es lo que asusta a la Fed. Si la economía va tan fuerte, no necesita tipos bajos. Y si encima los salarios suben y el empleo está fuerte, las empresas pueden subir precios sin miedo. Es el caldo de cultivo perfecto para una nueva ola inflacionaria. La curva de tipos en Estados Unidos está empinando, lo que significa que los inversores exigen más rendimiento por el riesgo a futuro, señal de que esperan más inflación o más crecimiento, o ambas cosas. El bono americano a 10 años ya ronda el 4,2%. Eso encarece las hipotecas en Estados Unidos, y como todo está globalizado, encarece el financiamiento para los gobiernos de México, Colombia, Chile y Argentina, que emiten deuda en dólares. Si a eso le sumas que el Banco Central de Colombia, por ejemplo, ya tuvo que subir tipos al 10,25% por su propia inflación, tenemos un cóctel explosivo para toda la región. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Las decisiones de la Fed y el BCE no son fuegos artificiales lejanos. Son el viento que empuja el barco de tu economía personal. Si la Fed sube tipos, el dólar se fortalece, tus ahorros en dólares valen más, pero si tienes una deuda en VR o en alguna unidad vinculada al dólar, cuidado. Si el BCE se duerme y el euro se debilita, las materias primas que cotizan en dólares, como el cobre o la soja que exporta Latinoamérica, se abaratan relativamente, lo que puede afectar los ingresos de la región. Y en medio de todo, la bolsa de Nueva York sigue rompiendo récords, tentándote a invertir, pero con la soga al cuello de saber que en cualquier momento la Fed puede jalar de la silla y decir se acabó la fiesta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos paralizados viendo el noticiero? No. Aquí es donde la psicología del dinero juega a tu favor. La mayoría de la gente comete el error de reaccionar cuando el incendio ya empezó. Tú no. Tú vas a anticiparte. Mira, si la Fed finalmente se decanta por la subida, veremos una rotación masiva de dinero, de las acciones tecnológicas caras a los bonos seguros, de los mercados emergentes a Estados Unidos. El dólar se va a disparar y las monedas locales se van a devaluar. Si tienes ingresos en moneda local, tu capacidad de comprar dólares se reduce. Así que un paso accionable hoy, ahora mismo, es diversificar. No me refiero a comprar acciones locas. Me refiero a que si tienes ahorros, considera tener una parte en dólares físicos o en un fondo en el extranjero, así sea pequeño. Es tu seguro ante la tormenta. Por el contrario, si la Fed decide que el riesgo de recesión es mayor y opta por recortar, o incluso si el BCE se ve forzado a recortar por el euro fuerte, veremos liquidez barata otra vez. Eso es viento en las velas de las bolsas y de las criptomonedas. Pero cuidado, ese viento suele ser el preludio de la siguiente burbuja. Si ese es el escenario, no te emociones demasiado, los activos subirán, pero la inflación podría volver a morder. En resumen, estamos viendo la película de Buenos Muchachos pero en versión financiera. La Fed y el BCE son los gángsters que se pelean el territorio,
y nosotros somos los comerciantes de la esquina que tenemos que pagar la protección. El escenario más probable, según los datos duros de Morningstar y Oxford Economics, es que la Fed se tome una pausa larga, que no suba pero que tampoco baje tan rápido como se esperaba, tal vez 1 o 2 recortes en 2026, no más. Y que el BCE se quede congelado, viendo cómo el euro fuerte le hace el trabajo sucio de bajar la inflación. Pero el riesgo, el escenario de cola que nadie quiere ver, es ese giro a la subida en Estados Unidos. El futuro es incierto, pero tu plan no puede serlo. La incertidumbre es el mejor amigo del inversor preparado y el peor enemigo del que se deja llevar por el pánico. Así que te lanzo un reto. Esta semana, revisa tus finanzas. Mira tus deudas. Si tienes deudas a tasa variable, como tarjetas de crédito o préstamos personales en moneda local, haz un plan para reducirlas, porque si el dólar sube o los tipos locales acompañan a la Fed, tus intereses se pueden comer vivo tu presupuesto. Y si tienes ahorros, no los dejes dormidos en una cuenta que no da nada. Infórmate. Pregunta en tu banco por opciones en dólares o fondos que se beneficien de este entorno de tasas altas por más tiempo. No dejes tu futuro financiero en manos de un debate entre burócratas en Washington y Frankfurt. Toma el control. Porque al final del día, la mejor política monetaria es la que tú aplicas en tu casa, gastar menos de lo que ganas, invertir en lo que entiendes y tener siempre un colchón para las tormentas. La encrucijada de ellos es tu oportunidad. No la desperdicies. Si este video te ha hecho pensar de otra forma sobre tu dinero, por favor, dale like y suscríbete al canal. No te pierdas los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos en el próximo video.